Del sistema. Este es un gráfico que hice muy simple para que se entienda cómo funcionaba el sistema de defensa aérea de Malvinas. Este es el Centro de Información y Control de la Fuerza Aérea, que no solamente servía para, por su contacto con los radares de vigilancia que operaban por turnos, el nuestro y el de Fuerza Aérea, a avisar de las incursiones aéreas enemigas, sino que servía también para guiar, o tratar de guiar, no tanto guiar exactamente, tratar de guiar los ataques de la Fuerza Aérea nuestra del continente a la flota. Trataban ellos de colaborar, no siempre podían. Entonces, estos son una red de observadores del aire, personal civil de la Fuerza Aérea, especialistas como observadores del aire, están distribuidos con una radio y algún auxiliar en distintos lugares de la isla. Después se comunicaba con el nuestro PSEDA, puesto el Comando de Defensa Aérea Conjunto, que fue una de las pocas cosas conjuntas que se hicieron en la isla, que tenía comunicación, por supuesto, una vez que recibía las señales de alarma, con todas las armas de ejército, de la Fuerza Aérea y de la Marina. Cañones de 20, cañones de 30, Tiger Cat, Roland y todas las secciones de 35 milímetros. De manera que este era el funcionamiento. Recién charlábamos ahí con Salazar, que las comunicaciones dentro de la unidad de fuego nuestra eran una hermosura. Las comunicaciones en la red de comando con el comando superior y con otras unidades, y a veces también con el SIC, tenían sus falencias, porque estaban basadas en las viejas radios, PRC-9, PRC-10 y tendidos telefónicos. Nosotros hicimos tendidos telefónicos dentro del grupo, entre las distintas fracciones del grupo, ahora a cargo del subteniente más moderno, que era Leiva, que era la oficial de comunicaciones, que pobre se volvía loco porque cada bombardeo naval enemigo a la noche le cortaba los cables, se interrumpía a cada rato las comunicaciones por teléfono, tenía que salir a recorrer. Bueno, de esta manera funcionó. Todos estos días, hasta el 21 de mayo, fueron días de una espera permanente. Nosotros combatiendo, el resto no. El resto se protegía. Lógico, no serían la infantería, todas las instalaciones logísticas, el cordón de caballería y todo. No tenían que combatir en ese momento, no tenían que combatir. De manera que los que estábamos en permanente acción éramos nosotros. Y ahí está, digamos, el valor que mucha gente no lo entiende. Como no lo ha vivido, cuesta entenderlo. ¿Cómo sufrieron? No sufrieron, porque lo hacían con todo gusto. La vida dura que tuvieron que soportar los antiaéreos, con esa alerta roja permanente. Cada incursión enemiga eran esperar el bombazo, directamente. Ustedes saben, por supuesto, el director de tiro no tiene ningún blindaje, el Roland no tiene ningún blindaje, no se lo puede enterrar totalmente, se lo semi-entierra con un parapeto alrededor. De manera que tampoco podíamos llevar a lugares de descanso y baño. Y los regimientos de infantería sí, se llevaban fracciones completas a bañarse o a descansar en algún lugar, un poco más abrigado. Nosotros eso no podíamos hacer. Y cada vez más viento, más frío, más lluvia, más barro, difícil el secado. Era una vida realmente dura. Empezó a escasear la alimentación. Pan no hubo durante muchísimo tiempo, no conocimos prácticamente el pan. En un momento no había azúcar,
todas esas cosas. A mi jefe de batería servicios, entonces teniente primero Pérez Torero, andaba con la cara así, 2 muelas inflamadas, pobre. Una se la sacaron con anestesia, la segunda ya no había anestesia, se la sacaron directamente. Bueno. Y no podían cambiar de posición, ¿no? Todo ese problema que ya hemos visto. Había una vulnerabilidad para el material. Había una sola retroexcavadora en toda la isla, a cargo de un oficial de ingenieros. Y todos se peleaban por conseguir esa retroexcavadora para poder hacer sus pozos. Y por ahí yo la conseguía, pero peleándome con medio mundo. Pero uno notaba la voluntad de la gente. Como en la guerra no hay nada imposible. Ese famoso dicho que dice, si esto es difícil, voy a demorar un poco. Y si es imposible, un poco basta. Realmente hacían hasta lo imposible. Estaban las alertas diurnas y nocturnas ante posibles cañoneos, desembarcos, acciones comando. Siempre había una preocupación por las acciones comando y estaba justificada. Pues después uno lee los libros ingleses y ellos frecuentemente desembarcaban tropas especiales desde los submarinos o desde alguna nave, en parejas, generalmente en parejas, y permanecían escondidos durante el día para hacer los reconocimientos de las posiciones nuestras y informaban permanentemente. De manera que había posibilidad de acciones de comando, y hubo una en la isla Borbón, acá había una base de pucarás en la isla Borbón. Los pucarás estaban acá en Darwin y en la isla Borbón. El 15 de mayo más o menos, coincidentemente con el hundimiento de la isla de los Estados, acá de nuestro barco, atacaron, las tropas especiales inglesas atacaron la isla de Borbón y destruyeron varios pucarás, no me acuerdo ya cuántos, pero hubo una destrucción importante de pucarás. De manera que ahí también en Puerto Argentino y en Darwin estaban todos alertados por las posibles acciones de comando. Bueno, la actividad de todos, del personal logístico, de los mecánicos con la camioneta Volkswagen, con el camión, con el director de tía, andaban permanentemente recorriendo las posiciones. Los mecánicos de radar, los mecánicos de artillería. El asunto de la comida. Tenemos 2 cocineros, Cortés y Achinel. Ellos empezaban a cocinar a las 3 de la mañana, 4, para hacer un primer reparto. Mientras se hacía esa distribución en todas las secciones, para el almuerzo sería prácticamente, ya estaban preparando para la cena. Gracias a Dios, siempre gracias a ese grupo de intendencia, pudimos dar de comer en caliente 2 veces por día. Hay unidades que comían una sola vez. Nosotros nunca pasamos a comer una sola vez. Siempre había una ración caliente de guiso, polenta o lo que sea, para nuestra gente. ¿Y los víveres los recibían de dónde? ¿Ustedes habían cruzado por El centro de operaciones logísticas, en abril llegaron víveres. Después en mayo menos. Llegaban camuflados con el buque hospital, ahí metían víveres. Pero empezaron a escasear, lógicamente. El desembarco en San Carlos. ¿Cocinaban con leña? ¿Cocinaban con leña? No, turba, con turba. Con la misma turba. Con la turba. ¿Y calentaba la turba? Sí, pero costaba bastante. Se agarraba, duraba bastante. Bueno, el 21 de mayo, es decir, el 20 de mayo a la noche, se produce, uno notó ahí la intensificación de bombardeos.
bombardearon no solamente en Puerto Argentino, donde bombardeaban siempre, sino en varios lugares de la isla, que realmente eran medidas de engaño, para encubrir el desembarco que pensaban hacer. Es decir, fueron mucho más intensos los bombardeos en la noche y en varios lugares. Desprendieron una parte de la flota estaba por acá, es decir, al este, a 100 kilómetros, 200, estaba la flota completa, con los 2 portaaviones, es decir, en aquella dirección. Desprendieron una parte de la flota para que viniese por acá, que es lo que iba a desembarcar. Y esto se produjo en la madrugada del 21 de mayo, a partir de las 3:30 de la mañana más o menos. Empezaron los primeros desembarcos que fueron detectados por el teniente Reyes del 25 de Infantería, que estaba ahí, y el teniente primero Esteban, que era jefe de compañía. Pero tenían muy poca tropa, no podían hacer nada, no podían combatir contra los ingleses en el Soto con la tropa que tenían. Entonces avisaron al jefe del 12 de Infantería, y el jefe del 12 de Infantería avisó a Puerto Argentino. Pero recién en Puerto Argentino se tuvo conocimiento a las 9 de la mañana, más o menos, de que a las 3 había empezado el desembarco. Además, no eran informaciones precisas. Había un desembarco proveniente de varias naves, pero no había la seguridad de que fuera la operación principal o una operación de engaño. Eso no se tuvo nunca, la seguridad. Y esa mañana empezaron a desembarcar tropas acá. Hubo, por parte de esas pequeñas fracciones nuestras, el derribo de 3 helicópteros ingleses, porque los helicópteros los primeros que hicieron fue empezar a bajar la artillería antiaérea de ellos. Es lo primero que bajaron. Los Rapier y los Blue Pipe que tenían, los bajaron en la primera oleada. Y ahí empezaron a desembarcar los batallones de infantería que tenían. Que nosotros, en Puerto Argentino, el comando nuestro no sabía cuántos batallones. Si 1, si 2. No venía porque no teníamos medios para informar, de información. Esa mañana, un Harrier destruye un Chinook que estaba en una posición más o menos acá al oeste de Puerto Argentino. Por acá estaba el Chinook. Lo destruyen completamente con las bombas. Todo con la intención de evitar medios que pudiéramos usar para un contraataque. El Chinook era ahí podíamos meter gente. Bueno, lo decía, era el Chinook nuestro. Quedaron 2 Chinook de Fuerza Aérea. Y después helicópteros más pequeños que no sirven para transportar personas. Hubo un reconocimiento que hace un capitán de Fuerza Aérea, Cripa, en un avión a eso de las 10 de la mañana. Y vuelve a Puerto Argentino y dice, no, hay muchas naves en el estrecho. Se ve que es una operación muy importante. Ahí se empezaron a dar cuenta en el comando de que no era una medida de engaño, que era la operación principal. Se pensó en un contraataque. ¿Pero qué contraataque se iba a hacer? Para hacer un contraataque contra una fuerza de ese tipo, hay que llevar artillería. Hay que llevar artillería antiaérea. Y después hay que apoyarla logísticamente. Y como mínimo, ¿qué va a mandar? Un regimiento, 2. No puede mandar una sección ni una compañía. ¿Y en qué lo iba a llevar? No había que llevarlo. Además, con superioridad aérea de los Harrier. De manera que era imposible. Todo aquel que diga por qué no se contraatacó, no hay razón de... No, había que estudiar el tema y realmente ningún general a cargo ahí hubiera hecho otra cosa. No se podía contraatacar. Mi general, ¿puede recordar más aproximadamente las distancias para que la gente tome conciencia de Puerto Argentino a San Carlos? De Puerto Argentino a Darwin, 80 kilómetros. 80 kilómetros
sobre turba, es decir, no con caminos. De manera que esto los ingleses, que por falta también de helicópteros en su momento, porque no tuvieron los suficientes helicópteros, tuvieron que desplazar a una tropa a pie desde aquí hacia Puerto Argentino y tardaron como 3 días, como mínimo. Es decir, no era 10 kilómetros por hora, creo que de noche son 2 kilómetros por hora acá en este terreno, a veces 1. Después, bueno, el estrecho de San Carlos tenía una dimensión más o menos de este tipo, no sé. Me acuerdo, tendría 4 kilómetros, 10 kilómetros tendría esto. En general, Sí. de igual manera los ingleses, una decisión política desembarcar en ese lado porque podrían haberlo hecho en otro lado. Sí. Pero necesitaban, Había 20 lugares posibles de desembarco. necesitaban éxitos urgentes debido a que nosotros habíamos... No, además, esto para ellos fue un riesgo calculado. Sabían que se metían en un estrecho peligroso por la aviación nuestra que venía del continente. Pero sabían que tenían una buena defensa aérea de la flota y que podían aguantar. Y además siempre incluyeron la guerra y rezaron porque no les damos un barco de transporte de tropas, el Canberra o alguno de esos. Igualmente atacan, la fuerza de ataque al Sir Galahad, al Sir Tristan. No, eso fue en Bahía Agradable, después. Claro. El segundo desembarco fue ese. Acá también hundieron 2 o 3 naves, pero no eran de transporte de tropas. Los que transportaban las tropas pudieron largar su gente y desembarcar. Fueron otros, eran buques que estaban más de defensa aérea, de ese tipo de buques, fragatas. Bueno, por supuesto que la Fuerza Aérea, ustedes saben perfectamente el valor de los pilotos, los que llegaron, porque hubo algunos que no, hubo algunos que tenían que volver, por distintos motivos, pero los que llegaron realmente cumplieron una función que requiere, o misiones que requieren mucho valor personal, y así fue que murieron muchos pilotos nuestros, perdimos muchos aparatos, entre el 21 y el 25 de mayo, que duró todo ese desembarco. El desembarco no fue en un solo día, fue en esos 5 días, fueron desembarcando. Y a pesar de la buena actuación de nuestra Fuerza Aérea, y salimos perdiendo. Pues perdimos tal cantidad de pilotos y de aviones, que ya la superioridad aérea británica pasó a ser casi dominio aéreo del aire. El Belgrano, al ser torpedeado el 2 de mayo, provocó que la flota nuestra, no me pregunten por qué, porque no tengo respuesta, se retirara al continente. Se volvió a sus bases. Y la Marina no intervino más en el combate, salvo con los aviadores navales y con el batallón de infantería marina que tenían en la isla. Entonces la Marina nuestra, digamos, prácticamente le regalamos el dominio del mar a los ingleses. En un teatro de operaciones eminentemente aeronaval, ninguna isla puede resistir si no domina el mar y el aire. Finalmente cae. Eso es una cosa que ocurrió siempre en toda la historia universal de la guerra. Una isla es imposible defender si no se domina el mar circundante y el aire por sobre esa isla. Pasó en todas las guerras de la Segunda Guerra Mundial, la guerra del Pacífico, entre los norteamericanos y japoneses, y los japoneses que defendían, y finalmente sucumbían, porque no había que dominar el mar, y nosotros lo perdimos desde el primer día, y el aire lo fuimos perdiendo de a poco, a pesar de que el primer día sobre las islas ya los carriers tenían superioridad aérea, porque lógicamente los nuestros tenían que venir del continente y sin autonomía. Entonces, ¿quiénes estaban arriba de las islas? Y con un misil, norteamericano. Con un misil norteamericano. Con el misil Sidewinder, que era muy eficaz, podían tirarlo desde cualquier posición. Entonces, en un combate aéreo, encima de que no tenían combustible los nuestros que llegaban allá, se encontraban con ese misil y perdían siempre.
Bueno, el 25 de mayo, antes de seguir adelante, que eso interesa mucho al grupo, tuvimos la primera baja dolorosa en el combate, que fue el soldado Gurrieri, que yendo a buscar su alimento, su rancho, al mediodía del 25 de mayo, de la fecha patria, explota una bomba de retardo que habían tirado a la mañana temprano, había quedado ahí, explotó más tarde y una esquina le voló la parte del cráneo. Tengo entendido que Gurrieri no solamente era subordinado del subteniente Barry, sino que era amigo de Barry. Así que más dolor para toda esa gente. Acá en Mar del Plata, mi señora fue a la casa de Gurrieri a darle el pésame. Y Gurrieri, el padre, decía que los ingleses le habían hecho a su hijo lo que no pudieron hacerle a él en la Segunda Guerra Mundial, en el norte de África, que le explotó una bomba muy cerca y no lo mató, estando él en combate con los ingleses, ¿no? Pero la madre no aceptaba nada, y lógico, y el hermano tampoco, estaban destrozados. Pero el viejo estaba orgulloso en ese momento. Después cambió un poquito su forma de ser. Pero fue una baja bastante, porque además fue la primera baja que tuvimos. Bueno, en la palabra. Empezó ahí. Después del desembarco viene el combate de Pradera del Ganso. Darwin. No necesitaban atacar Darwin, realmente. Y la atacaron por un motivo político. Porque en Inglaterra necesitaban un éxito rápido. Porque ellos podían haberse dirigido directamente a Puerto Argentino y haber dejado Darwin ahí medio neutralizado. Pero ellos necesitaban un éxito político, necesitaban proteger su retaguardia, lógico, no tener nada peligroso atrás, y como acción psicológica, para demostrarnos a nosotros, que estábamos en Puerto Argentino, que ellos eran fuertes. Entonces atacaron Darwin con el poder de combate necesario como para vencer esa guarnición. Sabía perfectamente cuántos hombres había ahí, que estaban los de Fuerza Aérea en el aeródromo y estaba el 12 de Infantería. Pero un 12 de Infantería sin sus morteros pesados que habían quedado en el continente, con sus compañías disminuidas, si bien tenía el refuerzo de una compañía del 25 de Infantería, pero a su vez esa compañía también estaba disminuida porque había mandado parte a San Carlos, cuando tuvieron el desembarco. Es decir, que no era exactamente el 12 de Infantería completo. Lo más grave es que le faltaban sus morteros pesados. Y había dos o tres creo. Otto Melara, nuestros, del grupo de artillería 4, a cargo de Chanampa, que era el que apoyaba ese combate. Fue un combate duro, bastante encarnizado. La acción del teniente Esteves, del 25 de Infantería, a mi juicio, es la acción más heroica de toda la guerra. Que el tipo contraataca a cargo de su sección a una compañía inglesa prácticamente, o más de una compañía. Es decir, iba al muere. Atacó al frente de la sección y murió él, el operador que estaba al lado, el suboficial, el soldado. Se quedó con la mitad de la sección. Y finalmente tuvieron que rendirse. Le fueron cercados totalmente. Ahí es donde Braghini empieza a tirar con los cañones de 35, en fuego directo, fuego terrestre, y hace bastante daño. Y por eso le mandan los Harrier a bombardearlo, Braghini, y ahí lo dejan fuera de combate. A partir de ahí, los ingleses empiezan su avance hacia el este, es decir, hacia Puerto Argentino. Parte con helicópteros y parte a pie. Pero su material lo llevan todo con helicóptero. Artillería campaña, todos llevan en helicóptero.
nosotros no sabíamos quiénes eran. Yo me acuerdo que pasaba por el puesto de comando de la brigada a ver la carta, eran todos signos de interrogación. No sabían qué es lo que se venía. Sabían que aquí había enemigo, que había alcanzado, por ejemplo, esta línea. Por acá había enemigo, pero no qué enemigo, la magnitud, no sabíamos. Cuando mandábamos tropas comando a explorar, chocaban con los ingleses y generalmente no les iba bien. Con los radares no podíamos determinar la magnitud, tampoco tendrían alcance. Los ingleses empezaron a avanzar. No sabíamos cómo estaba la brigada 5 inglesa. Ustedes saben que vino la brigada 3 de infantería de comando y además después mandaron la brigada 5 con los regimientos de escoceses, galeses y gurkas. Las brigadas 3 y las de paracaidistas, los batallones de infantería marina, comando y los paracaidistas eran las mejores tropas de la OTAN. Las mejores tropas que tenía la Organización del Tratado del Atlántico Norte, tropas de élite. La brigada 5 era tropa normal. Los gurkas, los galeses, los escoceses eran como puede ser una brigada nuestra. Pero la otra era una brigada de primer. Y bueno, y no sabíamos dónde estaba esa. Estaría embarcada, estaría en Darwin, no teníamos la menor idea. Por eso yo les voy contando todo esto, pero nunca pierdan de vista que yo muchas cosas de las que cuento me enteré después, al volver, leyendo. En ese momento no las conocía. No disponíamos de medios de satélites, por ejemplo. Ellos disponían de satélites, nosotros no. Sí. Disculpe, general, después del combate de Causo Verde, Sí. ¿qué pasó con las tropas nuestras, con la artillería antiaérea? Sí. ¿Cayó prisionero ahí en Sí. Darwin? Sí. ¿Y ya quedaron prisioneros Sí, ya quedaron para otra campaña? Nosotros nos enteramos el día del ejército, el 29 de mayo, del resultado de ese combate, de lo que había pasado, que habían tenido que rendirse, y no supimos nunca más nada de nuestra gente, no teníamos ninguna comunicación. De manera que podían estar o muertos o prisioneros, no teníamos idea. Después ellos fueron traídos al continente, vía Montevideo, vinieron después acá, y llegaron prácticamente cerca del 14 de junio, que fue ya la capitulación general allá, ellos llegaron acá, fueron los primeros que llegaron. Cayeron todos prisioneros, junto con gente del 12 de infantería, por supuesto, y de la Fuerza Aérea. En general, ¿hay algo de cierto en el mito de los gurkas, de los mercenarios? ¿Sabe algo? Los gurkas, una tropa entrenada, bien entrenada, pues están en permanente adiestramiento en varios países de Europa, pero no, eso de sanguinario, que cortaban orejas, esas son más. Quizá era la tropa más floja de ellos, nada que ver con paracaidistas y los infantes de marina de comando. Bueno, se van acercando al puerto argentino. El 8 de junio es donde se produce ese desembarco en Bahía Gradable, donde la aviación nuestra, ante el aviso nuestro de que estaban desembarcando, ataca y hunde el Sir Tristan, lo daña mucho al Sir Galahad también, y mueren una buena cantidad de guardias galeses. Pero no sé, tampoco destruyeron todo el regimiento del batallón. Habrá sido el porcentaje del batallón, nada más que mueren en el ataque. El resto pudo desembarcar. Ahí desembarcó la brigada 5, inglesa. La otra brigada, la 3 inglesa, era la que venía avanzando desde acá. La que venía avanzando desde acá era la brigada 3, con los paracaidistas y la infantería marina. Y acá es donde desembarcó la brigada 5, en Bahía Gradable. Que muchos también dicen, bueno, pero ahora estaba cerca y ¿por qué no contraatacaron? Y era lo mismo, no se podía llevar artillería. No se podía contraatacar. Porque el dominio de ellos era total. Además, encima, que el día 8, cuando desembarca la brigada 5, los ingleses ya estaban acá, la otra brigada. Ya ocupaban el monte Kent. Y el monte Kent era una zona llave,
importantísima, donde se veía Puerto Argentino ya totalmente. Y ya la artillería de ellos de campaña llegaba a Puerto Argentino, se sumaba a la artillería de los barcos. Entonces estaba la artillería de los barcos y ahora la artillería de campaña. Que les digo, la artillería de campaña es mucho más embromada para el que la recibe que la de los barcos. Pero la de los barcos da tiempo a protegerse, porque es por series. Uno escuchaba el estampido de boca de los barcos, pum, 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 y sabía que después iba a caer las explosiones, entonces daba cierto tiempo a protegerse. La artillería de campaña no, era una cosa que parecían 20.000 botellas que se rompían, porque eran por ráfagas. Entonces era una cosa impresionante cuando caía, y no daba tiempo para nada. El transporte de esos cañones de campaña lo hicieron por helicóptero, ¿no? Sí, en helicóptero, sí, todo en helicóptero. Sí. Lo acercaron ahí a Montequén y después sí. Y en esos días se formó una especie de tierra de nadie entre las posiciones del 4 de infantería nuestra y las posiciones que habían alcanzado ellos. Y en esa tierra de nadie nosotros mandábamos comandos, ellos mandaban también exploración y había choques entre las patrullas y algunos tirotajes ahí donde murieron ingleses y murieron gente nuestra. Pero esa línea no se estabilizó nunca, ellos no se enterraron. No, ellos estaban preparándose para el ataque, terminando de reconocer nuestras posiciones. Ya ellos tenían alguna información de esos infiltrados que habían metido en los submarinos, pero ahí durante esos días completaron el reconocimiento de cómo estaban las posiciones nuestras, las del 4 de infantería y las del 7. Pongamos lo de la batalla de... esto es interesante. Sistema de defensa que tenían, discúlpeme que vuelvo atrás, sistema de defensa aérea que tenían los ingleses en el estrecho de San Carlos, fíjese. Una capa externa con los Harrier. Es decir, cuando venía un avión nuestro del continente, primero tenía que sobrepasar esto. Se encontraba con los Harrier, que tenían misión de defensa aérea. Segunda capa, que ellos le llaman trampa de misiles, con 2 buques provistos, con Sea Dart y Sea Wolf. ¿Saben cuánto era el alcance del Sea Dart? Se los recuerdo. 70 kilómetros. 60 kilómetros. 60 kilómetros de alcance. Y el Sea Wolf, si no me equivoco, 15 kilómetros. Una tercera capa llamada línea de cañones, con 3 o 4 buques con cañones de 40 milímetros y misiles SICAD, con un alcance similar al Tiger Cap. Y una cuarta capa, que eran los buques de transporte de tropa y de asalto, con cañones de 20 milímetros, misiles SICAD integrados con armas en tierra, que eran el Reaper y el Bullfire. Todo esto, uno entonces comprende por qué voltearon 70 aviones nuevos. Era fuerte. Y lo mismo, mientras estaban allá los portaaviones, también los tenían rodeados de una defensa aérea. Por eso volaban tan bajo. Por eso volaban tan bajo. ¿Por eso qué? Volaban tan bajo los aviones. Claro. Bueno, entonces, pongamos bueno, esta es una instalación destruida en Darwin por los cañones 35, digamos, el cañón nuestro al terminar el combate en Darwin, que fue bombardeado por los Harrier. Bueno, y durante estos días en que esperábamos el ataque final, se produce el desgraciado hecho de la sección de Nachari, donde un avión Vulcan, otra vez, lanza un misil antirradar, impacta en un costado del parapeto de la sección de Nachari y todas las espiras destruyen el equipo y matan a Nachari, a Blanco, a Llamas y a Díaz, que estaban ahí en la posición. En ese momento quedaron sin jefe. Recuerdo que yo llegué casi enseguida porque me avisaron de que había un problema en una sección. No me dijeron cuál era el problema, pero algo había pasado. Entonces fui. Me avisó el jefe del 6 de infantería, que estaba cerca de él.
Cuando llegué ya estaban cargando los cuerpos en el camión, en medio de la oscuridad. Fui ahí a la sección, al director del tiro, y estaban todos choqueados. No había nadie que condujera nada, ahí, pobre. Entonces me fui al aeropuerto, lo cargué al subteniente Huelgo, que estaba en el aeropuerto, y lo puse a cargo de la sección. Y hizo una tarea muy buena, Huelgo, con la gente. Ya a la tarde estaban listos para seguir combatiendo. A ver, sigamos. Bueno, este es un gráfico general, después lo vamos a ver por fases, pero este es el gráfico general del ataque final a Puerto Argentino. ¿Dónde? Acá no se ven bien las alturas, pero le digo, esto es Monte London, donde estaba una compañía del 7 de Infantería. Esto es Monte Dos Hermanas y Harriet, que estaban ocupados cada uno por una compañía de infantería del RI-4. En el medio de las dos alturas, de London y de Dos Hermanas y Harriet, había una compañía del 6 de Infantería, a órdenes del mayor Jaime. Esta era la primera línea de altura que los ingleses debían conquistar. Y ellos resuelven atacar esta primera línea de altura con el batallón de paracaidistas 3, el batallón de infantería de marina 42 y 45. Detrás venía la brigada de infantería 5. La idea de ellos era esa noche, la noche del 11 al 12 de junio, conquistar estas alturas y seguir avanzando hacia Puerto Argentino. Es decir, la brigada 5 iba a sobrepasar a la brigada 3. Y pensaban llegar a Puerto Argentino ese mismo día, cosa que no pudieron, porque el combate en London fue muy duro. Aquí no fue tan duro acá, pero el de London fue durísimo. Entonces tuvieron que parar esa noche para reorganizarse. Y después seguir el ataque otro día, que no sabíamos cuándo iba a ser. Pensamos que iba a ser el día siguiente. A ver, ponga... Este, por ejemplo, es el ataque del 11 al 12. Batallón 3 inglés, el 45 y el 42. Y esto está defendido por el 7 de infantería y el 4 de infantería. Acá, de entrada nomás, muere el jefe de sección, Baldini. Desaparece el observador adelantado, Ramos, el observador de artillería. Y bueno, después de combatir toda la noche, finalmente la compañía se repliega. Se repliega con el resto del regimiento que estaba acá. Acá hacen un ataque impotente los ingleses, y acá es donde los toman prisionero al jefe del regimiento 4, a Soria, que en vista de cómo venía el combate, quiso desplazarse de su puesto de comando acá a la otra compañía que estaba acá, y en el camino lo toman prisionero. Esa noche no durmió, nadie durmió en ningún lado, por supuesto, toda la noche pendiente del combate. Y no sabíamos al día siguiente qué había pasado con toda esta gente. Es decir, una parte muertos, otros prisioneros habían quedado, y los que estaban heridos o ilesos se replegaron y se agregaron a su regimiento o al 1005. Algunos se agregaron al 1005 acá para seguir combatiendo con otra unidad. ¿El repliegue fue ordenado? ¿Cuál? ¿Fue organizado? ¿Estaba bien organizado o era lo No era muy organizado. Ahí una cosa, nuestros regimientos de infantería nunca hicieron un ejercicio de noche completo así. De verdad, no tenían experiencia. Entonces el soldado que está, o el suboficial, está en el pozo con su ametralladora, con su fusil, o con su mortero liviano, y no sabe si los demás se han replegado o no. Ellos, las comunicaciones que pasaban por ahí, hay ingleses por todos lados, decían. No podemos sacar la cabeza que nos vuelan la cabeza, y cosas así. Entonces se van
más o menos, por intuición se van replegando cuando ven que la cosa ya no da para más o hay muchos heridos. No era una cosa ordenada. ¿Y ustedes recibieron alguno de Al esos? contrario, si algo decía que era el Ofre, era que trataran de aguantar, que no se replieguen tan rápido. ¿Bien? Porque prácticamente estaban quedando en primera línea, o hasta el 25 ahí, pero después venían ustedes. Y nada, y acá estaba el grupo de artillería 4 de Córdoba, estaba acá. De manera que estaba muy expuesto. Yo tenía la sección de Ferré acá, también estaba bastante expuesta. Bueno, los demás eran los que se habían replegado. Esa fue la primera noche. Y pensamos que la noche siguiente, del 12 al 13, iba a continuar el ataque. Y no continuó. Esa noche, lamentablemente, murió otro soldado nuestro, Bellinzona. Soldado que estaba con el radar, que ante un bombardeo naval quiso ocupar una cubierta, no tuvo tiempo, y una esquirla, una bomba creo que fue de tiempo, lo mató. Al día siguiente lo enterramos con todos los honores a Bellinzona. Cuando lo estábamos enterrando a Bellinzona, la artillería inglesa nos pasaba de acuerdo por arriba, ¿no? Y iban arreglando, ¿no? Caía por ahí, caía más cerca, y el cura haciendo el responso. Y había varios oficiales ahí, inclusive algunos del comando de la brigada. Entonces me miraban para decirme que seguimos, no seguimos. Y sí, seguimos. No sé. Y me acuerdo que el pobre cura pasaba el silbado y así. Bueno. A ver la otra. Esa es la del 13 de agosto. ¿Eh? La noche siguiente. Bueno, no. Es interesante más o menos repasar lo que pasó el sábado 13, es decir, todo el sábado y el domingo. Ya estábamos así, ¿no? Sabíamos perfectamente que estábamos con el enemigo ahí. Y escuchábamos las noticias que por ahí decía la radio y todo, que contraatacábamos, una serie de cosas. Y además los soldados que tenían radios portátiles se daban cuenta que lo único que se hablaba allá en Buenos Aires era del Mundial de Fútbol y de la visita del Papa. Y ya la guerra se habían olvidado. Que si el hombre se sentía aislado, cada vez más aislado, medio solo y sin ninguna. Y ahí está lo difícil de mantener la moral alta en la gente, ¿no? Cuando uno no tiene noticias buenas para darle, no tiene noticias, inclusive hasta ni siquiera sabe cómo predecir lo que va a pasar. Entonces ese es un momento muy, muy difícil. En general, Sí. Dos preguntas desde el punto de vista de lo que estaban haciendo los antiaéreos. En ese momento el sistema de comunicaciones de alerta y demás, ¿seguía funcionando o ya estaban en alerta roja? La primera pregunta. En esos últimos, hablemos de esta etapa del 11 al... Ya estaban todo el tiempo a full. Sí. Bien. Y después sabemos que algunos elementos lograron tener Blue Pie y demás, los comandos y demás. Sí. Si ustedes en el PCDA conjunto en algún momento participaron del análisis del empleo de esos medios. Sí. ¿Sí? ¿A ustedes se les consultó? Y nos ¿O ellos? llegaron medios, nos llegaron Stinger. Pero eso, la pregunta es, Sí. si más allá de lo que llegaron, si ustedes pudieron participar del planeamiento y de la ejecución, o ordenar la ejecución, o se lo entregaron a los elementos comando y ellos lo usaban. No, se intentó hacer Sí. una especie de red de lanzadores manuales, pero la gente no lo sabía operar muy bien, no dio muy buen resultado. Ya era medio tarde para armar algo eficaz. Siempre quedó, digamos, lo más eficaz en la artillería antiaérea eran los cañones de 35, más el Roland, y los Tiger Car sabemos que tenían sus problemitas, de un material más viejo y todo. No era todo tiempo.
El material tiene que ser todo tiempo. Mi general, Tiene que operar día, noche. el misil Tiger Cat, en su versión terrestre, fue un aprovechamiento comercial que hizo la Short Brothers, porque el diseño original era para los buques, que son buenísimos en los buques porque como están metidos dentro del blanco, siempre le tiran de frente. El problema es un misil lento, 250 metros por segundo, que para seguir un avión, el avión le ganaba en velocidad. Así que no tenía, que era el caso nuestro. Nosotros nos avivamos de esto después. Pero Argentina en realidad perdió su gran momento de comprar, porque nos faltó un año y medio, de comprar los áspides, que lo fabricaban ahí enfrente de donde recibimos el material nosotros. Bueno. Y había un batallón de infantería de marina, un batallón antiaéreo, o algo así. Sí, el batallón antiaéreo. Ese desempeño como... ¿Qué tal fue? Bien, pero no se puede apreciar, digamos, la efectividad. No dependían no llegaron a depender de usted. No, yo era coordinador de ellos. Y yo tenía la posibilidad de coordinar con ellos ante el comandante, pero ellos tenían su jefe, lo mismo que el de Fuerza Aérea. Pero ellos tenían un material igual que el del 101, Hispano Suiza, y los Tiger Cat. Y bueno, y esos materiales son de una relativa eficacia con los aviones, de manera que es difícil decir si han volteado uno, es difícil. Pero sí, está comprobado en los derribos que aceptamos nosotros, que lo aceptamos acortándonos bastante, teniendo en cuenta que pueden tener razón lo que dicen los ingleses. Hay dos seguros, el de Darwin y el del Roland, el que voltea el Roland. Y después los otros es muy probable, casi seguro, derribó el 35 milímetros. Porque fue en la zona donde estaban los 35 milímetros. Que es el más eficaz, no hay duda. Bueno. Y general, Sí. a García Cuerva, ¿quién lo derriba? García Cuerva. Todos. Que no hay que echarle la culpa a nadie, pobre. Le tiraron todo. Entró a Puerto Argentino, por donde no tenía que entrar, intentó aterrizar ahí, y empezó a descargarse de algunas cosas, no sé qué era lo que se alivianaba, le dio la impresión de que estaba atacando, y le tiró los cañones de 35 metros, le tiraron. El Roland creo que no, pero también otras armas menores también le tiraron. Mi general, ese día yo lo recuerdo perfectamente porque avisaron y pasa arriba nuestro, arriba de mi posición. Y al lado nuestro, a unos 50 o 100 metros, estaban las posiciones justamente de Marina con los 20 milímetros. Y le tira un cabo de la Marina. Y ahí Alemansor le tira. Cuando primero escuchó el cabo, o sea, escuchó la posición de Marina, y le tiró, entonces Alemansor le tira. Pero fue provocado, digamos, por el cabo. Después le empezó a tirar con fal, con pistola, tiraban con todo. Sí, con todo. Y el avión y venía así, García Cuerva, porque habían avisado. Sí. Pero le tiraban igual. Braguini también en Darwin, arriba uno nuestro, totalmente sin ninguna culpa ni responsabilidad, porque lo confundió con un avión enemigo. Él analizó y se jugó. Vio dos señales que venían una detrás de otra y podía ser un avión nuestro persiguiendo a uno de ellos, o uno de ellos persiguiendo a uno nuestro, o dos de ellos. No tenía posibilidad de identificación. Entonces se jugó y le tiró a uno, y era nuestro. Son cosas que ocurren, y además porque no es falta el elemento de IFF que no teníamos en ese momento. Bueno, esta es la situación del 14 de junio. 14 de junio, a ver anterior. ¿Ve? Acá ya está. El regimiento, el batallón 3 de paracaidistas ya ocupó Montelondo. Se quedó ahí. Consolidó su posición. El 45 de Infantería de Marina y el 42.
Entonces la Brigada 5, por sobrepasaje, con los guardias galeses, los guardias escoceses y los Gurkhas, y allá arriba el batallón 2 de paracaidistas, atacan la segunda línea de posiciones. Eran Templeton, Williams y Wells Ridge, allá arriba, que estaba el 7 de infantería. Ese fue el ataque de la noche del 13 al 14, que se iluminó totalmente la noche. Era fuego por todos lados. Era una noche muy oscura y sin embargo parecía de día. La noche del 13 al 14. O sea, el 25 entró en combate solamente el día 13 de junio. Sí. Solo ese día. El 7 aguantó London y aguanta Wiley Ridge. ¿Quién? El 7. Sí, el 7. El 7 es el que más combatió. Claro. Mi general, cuando usted habla de noche, recordemos que oscurecía temprano. Claro, el ataque se inició 8 y pico. Ah, a las 8 y pico, está Sí, bien, esa era la más o pregunta, menos. esa era la pregunta. Que acá sería a la tarde. Claro. Sí. Claro. Eran 9 horas de luz y el resto de horas de oscuridad. Oscurecía muy temprano y amanecía muy tarde. La verdad es que la mayoría eran horas de oscuridad. Muy pocas horas de luz. Acá en Camber, esa noche, tiene una actuación muy importante la batería B del 101, porque detecta en medio del combate del 2 de paracaidistas contra el 7, detecta unas fuerzas especiales, SAS y SBS inglesas, que intentan desembarcar acá y los faja con los cañones de 30 milímetros, les pega bastante duro y los tipos suben a los lanchones y se retiran. Es decir, pensaban hacer posiblemente alguna acción en la retaguardia del 7. Para eso, acá el comandante a estas dos secciones, a esta batería, le había dado una misión secundaria como infantería, el general Joffre. Había dicho que en el caso necesario, ellos estén en condiciones de operar como infantería, en apoyo del 7. Es decir, le dio responsabilidad en el sector este, así como esta era la responsabilidad del 7. Así que esta fue una acción bastante importante de esa batería. Y me iba informando de lo que pasaba. Se mandaron a las tropas comandos a rastrillar. Monge dijo, Monge estaba ahí, el mayor Monge, de que no era necesario que manden las tropas comandos, porque ya se habían replegado los ingleses. Sin embargo, las mandaron por las dudas. ¿Por dónde íbamos? Bueno, se combatió toda esa noche sin pausa. Fue la noche de los combates más intensos. Ahí en Camber mueren esa noche o esa madrugada Romero y Planes, 2 soldados del 101, cuyo padre Federico viene siempre a nuestras reuniones, acá ustedes lo conocen, Federico Planes. Y ya las tropas de infantería, uno veía que lentamente por este camino, en dirección a Puerto Argentino, se iban replegando. Algunos ya venían sin armamento, otros heridos, ayudados por los compañeros, pero ya con la moral destrozada. Era una tropa que muy difícil podía reorganizarse y volver al combate. De manera que los contraataques que se realizaron la noche esa, que fue las últimas horas, se hicieron con tropas del 3 de infantería y del 25. Se intentaron, pero no tuvieron efecto porque ya los ingleses estaban dominando las alturas, Willis Ridge acá, y estaban en Templeton. Especialmente los contraataques fueron acá, sobre Willis Ridge, pero no tuvieron éxito. Bueno, cuando empezó a aclarar, empezó a disminuir el fuego. Se escuchaban por ahí tableteos aislados, pero cada vez menos fuego, sin que nadie haya dicho nada. Y por ahí el general Joffre ordenó por la red de comando
que había que mantener las posiciones, pero solamente se hacía fuego si se era atacado. Eso nos llamó la atención. Pero pensando un poquito nos se da cuenta de que debe haber habido alguna conversación ya para detener el combate. Y efectivamente, ya había habido una conversación con el comando inglés para evitar más bajas en ambos bandos y para evitar bajas en la población. Porque lo que seguía ahí era un combate dentro de la localidad o un bombardeo masivo de la aviación inglesa sobre Puerto Argentino, ya sin importarle lo que él ni nada. Lo tenían previsto. Ya había aviones Carrier que venían con esa misión cuando se produce la conversación entre los comandantes. Y después ya ordenan de que en horas de la tarde, después de mediodía, iba a entrar un helicóptero, que no le tiren a ese helicóptero, de tales características, porque iban a venir ya los emisarios ingleses a conversar. Lo último que pasó así dentro de nuestro grupo fue que el mayor Monge me llama y me dice por la radio: hay un paracaidistas que avanzan hacia donde yo estoy, se han sacado el casco y viene con la boina roja. ¿Cuántos son? Le digo, parece todo un regimiento, me dice. ¿Les tiro? Le digo, no, la orden es que no se les tira si no se es atacado. Sí, pero eso me van a atacar, me dice. Entonces le digo al general Joffre, ¿qué hacemos con este hombre acá? Entonces ahí me dio rápidamente 2 lanchones, les mandé los lanchones, subieron los comandos, la gente de Monge, todo, y los trajimos por Puerto Argentino. Ya tenían los paracaidistas encima. Eran los que habían conquistado White Ridge, que ya se dirigían hacia el extremo de la península esa. Bueno. ¿Y general? Sí. ¿Cuánto caminaron más o menos los paracaidistas esos? ¿Caminaron? Sí. Porque hicieron el desembarco y después hicieron todo a pie. Sí, sí. Y 80 kilómetros. 80 kilómetros. ¿Y después combatieron? Sí, después combatieron. Pero estaban mucho más frescos que los nuestros, no les quepa duda. No les quepa duda. Si a mí me dice, ¿quién prefiere? Caminar 80 kilómetros con una mochila, cargar una mochila, o estar en un pozo 2 meses, yo camino 80 kilómetros. Una cosa es venir en acción ofensiva, y otra cosa es estar esperando. Eso es lo que más desgasta. Es tremendo. No voy al estado físico de esa gente. No, tiene estado físico, no, tiene buen estado físico. Es gente que está permanentemente en ejercicios. Y hicieron lo que ellos practicaron muchas veces, combate nocturno. Hicieron lo que Nosotros tuvimos la ventaja y la fortuna de hacer lo que practicamos en la guarnición. Lo que practicamos acá lo fuimos a hacer allá. Los infantes no. El escuadrón de exploración de caballería tampoco. Nunca hicieron un ejercicio de noche completo acá, como hacen los ejércitos, digamos, del primer mundo, digamos. Nunca. Disculpe, el número de bajas que recibió el enemigo, que tuvo el enemigo en la Ahora bien. Bueno, el tema de la capitulación. El comandante inglés es el que propone el cese del combate. Y se hace la reunión. A la tarde nos reúne el general Joffre y los jefes de unidades. Nosotros estábamos cada cual en su posición esperando a ver si el combate seguía o no. Y nos dice que se había firmado un acta de rendición. Se le dice capitulación, más elegante. Rendición. Capitulación, rendición es lo mismo. Incondicional, condicional también es lo mismo. Porque Menéndez hizo hincapié que tacha el término incondicional. Y lo tacharon los ingleses, total para ellos, no tiene problema. Estábamos rendidos. Y Joffre nos dijo, la emoción que tenía Joffre era impresionante. Nos dijo, mira,
Las últimas noches me he pasado sin dormir mirando esta carta, a ver qué podíamos hacer de eso. Y no se podía hacer nada. El tipo estaba realmente tocado, ¿no? Por haber tenido que rendirse como comandante. En cuanto a Menéndez llegó acá al continente y le han dicho de todo. Lo menos que le han dicho es cobarde. Que se tenía que haber pegado un tiro, que le faltaba carácter, que tenía que haber seguido combatiendo hasta el último hombre, etcétera, etcétera, etcétera. Yo nunca lo critiqué a Menéndez. Tampoco digo que hubiera hecho yo. Hay que estar en el momento y con la responsabilidad. Si uno no está con la responsabilidad y en ese momento no puede opinar, ni puede criticar a nadie. Y Menéndez consideró que ya no se podía hacer más nada. Que si durábamos un día. No creo que hubiéramos durado un día más. ¿A costa de cuántos muertos más? Él tenía 10.000 hombres. Tenía la responsabilidad de 10.000 hombres allá en las islas. Entonces, no es lo mismo volver con 10.000 o 9.000 o 9.500 que volver con 5.000. De manera que él decidió capitular. Ahora, por supuesto, acá Altieri no quería. Altieri decía que siga combatiendo. Pero eso no es nuevo. Eso se ha presentado muchas veces en la historia. En Singapur, en la Segunda Guerra Mundial, después del ataque a Pearl Harbor, los japoneses invaden todo el sudeste asiático. Singapur estaba allá en el fondo de la península Malaya, al sur, y una base inglesa muy importante, con mucha gente, con unos cañones impresionantes. Lo rodean los japoneses. Y no tenía solución. Había un general Percival, con fama de bravo. El general Percival llama a Londres y dice: yo me voy a rendir, porque ya no tenemos ninguna posibilidad. Y Churchill le dijo de todo. No quería que se rinda. Y Percival se rindió. Y no fueron 10.000 hombres. Tenía mucho más Percival en este momento. En Stalingrado, von Paulus, comandante alemán. Llega un momento también que estaba totalmente rodeado por los rusos. Y habla con Hitler. Por supuesto, Hitler le dice que siga peleando o se pegue un tiro o cualquier cosa. Lo había ascendido a mariscal hacía poco tiempo, justamente para que no se rinda. Porque nunca un mariscal alemán se había rendido. Juan Pablo se rindió. En el norte de África, en el Afrika Korps, el famoso Afrika Korps, era bravísimo. Y bueno, fue rodeado en el norte por los ingleses y tuvo que rendirse también. Es decir, que hay muchos casos en la historia. Hay pocos casos de gran cantidad de fuerza, así tipo brigada, que muere hasta el último hombre. Y se justificaría que muera hasta el último hombre para algo después, si hay una posibilidad posterior. Entonces el sacrificio vale la pena. Todo eso lo debe haber analizado Menéndez, supongo. Entonces Menéndez decidió interrumpir el combate. Y Altieri le decía: saque la gente de los pozos y vaya para adelante. Los ingleses también están cansados. El que estaba viendo en el campo de combate era él, Menéndez. De manera que yo no lo creo. Mi general, Sí. Dos preguntas. ¿Usted recibió alguna orden de destrucción del material? Sí. Ah, la recibió. Sí. Se trata de destruir el material. Bien. No era fácil. La unidad no tenía nada bonificado o planificado o órdenes impartidas previas en caso de que alguien sea superado y destruir el No, material. porque nunca se pensó en la derrota ni en la rendición. Bien. Nunca. O sea que usted impartió la orden de que se destruya el material Sí. en algún momento determinado. Sí. Bien. Lloraban los mecánicos de radar, ¿no es cierto? Papurelo. Lloraba Papurelo. Mi general, Sí. el 14, parte de la mañana, Ferré también
fuego terrestre. ¿Quién? Ferrer. Ferrer también, Sí. exactamente, sí, sí, sí. La- Lo que pasa es que no podemos saber el resultado de ese tiro, No, pero... porque ya los ingleses tenían ocupadas las alturas. Claro. Y ahí se le tiraba. Sí, yo le ordené. Sí. Pues yo le dije al general Joffre, yo estoy en alcance, yo también puedo tirar, métale, tire también, dije. Y después yo tuve una idea loquita. Me la saqué enseguida de la cabeza, porque realmente era ridícula. Y hasta la desesperación las últimas horas, cuando ven que la infantería no aguantaba, yo dije, ¿qué gente tengo yo que puedo usar? Y lo de la batería de servicios. En la batería de servicios había gente que yo podía decir, tome el fusil, hacemos un grupito de tiradores y conmigo vamos y nos presentamos allá para combatir. Me imaginamos lo mejor, mi general. Me iba a decir, no sea ridículo. Mi general, en mi sección comunicaciones teníamos los fusiles Sí. en perfectas condiciones y un cajón de 3.000 tiros de FAL. Y estábamos esperando y a 50, 100 metros nuestros baja un helicóptero inglés tomando prisioneros a los de Marina Sí. y estábamos delante. Sí, Y estábamos en alto el fuego, o sea, claro. no podíamos tirar, pero estábamos listos. Ya 23 soldados, 4 cabos y yo. Ya sé que me hubieran seguido, pero era poco profesional proponer eso, realmente. ¿Medio de visores nocturnos tenía la unidad? No. No. Nosotros visores nocturnos no teníamos. Bueno. El regreso. A partir del 15, el 17 comenzó el embarque, el traslado. Quedamos prisioneros de guerra una buena cantidad ahí, como rehenes parecía. El trato con ustedes, Miguel, Hecho, el trato de los ingleses. perfecto, muy correcto. Son soldados profesionales, con experiencia de guerra. Y Y ustedes, además una guerra sin odio. No tenemos por qué odiar a los ingleses ni a nosotros. ¿Ustedes a quién se rindieron concretamente? ¿A un jefe de regimiento, de infantería? O... No, nosotros no. Nosotros cumplimos. Fue así. La rendición se hizo entre Menéndez y Jeremy Moore, que era el comandante de todas las tropas. Una vez hecho eso, lo estipulado fue que las tropas argentinas quedaban por ahora con su armamento, hasta que se ordene entregarlo. Y que íbamos a volver al continente en barcos nuestros, sin decir cuándo. Después vino otra orden que decía, los soldados van a empezar a entregar sus fusiles, a tirarlo ahí en la pila. Los oficiales permanecen a órdenes o mandando las distintas fracciones, los argentinos, con su armamento. Nos dejaron el armamento a nosotros. Y así fue hasta que nos ordenaron llevar toda la gente al aeropuerto. Sacarla del puerto argentino, ellos necesitaban todas las instalaciones del puerto argentino, irnos al aeropuerto. Y ahí estuvimos una tarde y una noche. Y esa noche o madrugada empezaron a ordenar que vengamos al puerto marchando desde el aeropuerto para embarcar, ya para la evacuación. Cuando dices tuvimos que era toda la guarnición o el grupo, ¿no? No, todo el 6 de infantería, el 3, y les digo una cosa, el 6 y el 3 de infantería y el 7, era bastante desordenada la cosa, ¿no? Los tipos estaban muy golpeados. El grupo nuestro estaba enterito, eso es verdad. Y los tipos todos con su comando natural, cumpliendo las órdenes, ninguno haciéndose el loco, mucha disciplina había. Bueno, y ahí nos ordenaron esa noche entregar nosotros el armamento, los oficiales. Los suboficiales también, creo. Yo entregué antes de subir al barco. Del 14 estamos hablando. A mí me desarmaron antes de subir al barco. Ahí, Yo estuve armado a todo mí el también, tiempo. antes de subir al barco. Eso es la noche del 14. Porque, No, claro, esa es la experiencia de guerra que tienen los tipos. No querían hacerse cargo directamente ellos de toda la tropa porque tenían una reacción. Entonces que sigan las órdenes nuestras. Por eso nos dejan el armamento, pero cumpliendo por supuesto las directivas de ellos, desde ya. Por algo nos habíamos rendido. Bueno, y así fue que empezaron a embarcar todos, nos separaron, ¿no? Unos cuantos.
a los jefes de unidades, a los de mayor jerarquía, y algunos por su especialidad. Por ahí le preguntaban a uno, mecánico de radar, se queda. Al otro, usted estaba en un cañón, tal, se queda, ¿no? Es decir, separaron unos cuantos para dejarlos. No me acuerdo cuántos quedamos del grupo, pero era un conjunto de 300 y pico de prisioneros, más o menos. Y nos llevaron a un frigorífico abandonado en San Carlos. Un frigorífico que solo tenía las paredes. No funcionaba como frigorífico, si no nos hubiéramos muerto de frío. El frigorífico estaba en San Carlos, ¿no? San Carlos, en la otra sí. punta de ahí. ¿De qué lo llevaron hasta allá? En helicóptero. En un helicóptero de esos Chinook, tipo Chinook, nos llevaron acá. Perdón, acá. Ahí está el frigorífico, por Pero ahí. logísticamente no tiene lógica. ¿Por qué lo sacaron del puerto? Porque estaba la base logística de ellos. Claro, no, en Puerto Argentino tenían otros planes ellos. Ahí tenían ellos un batallón de infantería de Marina del 40, que no participó en la ofensiva. Y lo tenían como retaguardia y base logística. Y ahí tenían las comodidades para tenernos presos. Las comodidades. Bueno, y ahí nos llevaron. Bajamos, ya cuando subimos al helicóptero, vimos que la cosa estaba más dura. Ya había un tipo con una ametralladora, una serie de cosas. Ahora, el que nos llevaba a nosotros, de un lado a otro, estuvimos en el hipódromo de Puerto Argentino esperando que venga el helicóptero famoso estuvimos toda la tarde esperando. Era un sargento inglés, un grandote, pero una corrección tenía el tipo impresionante. Tipo un respeto hacia la jerarquía, buenísimo el tipo. Y eso es el que manejaba. Estaba manejando una serie de coroneles, presos, no era un capitán, ¿no? Era un sargento. Y subimos al helicóptero, bueno, vimos que ya estaba más dura la cosa, y vimos que encaraba tierra adentro. Entonces nos dimos cuenta de que no íbamos a ningún barco ni nada, que nos llevaban a otro lado. Cuando bajamos en San Carlos, me miré por la ventanilla así, y ya veo un grupo de soldados esperando abajo, con el arma bien en posición. Ya era de noche casi. Y llegamos y nos metieron a una especie de chiquero que había ahí, lleno de basura. Y ahí nos tuvieron bajo una llovizna que había en ese momento. Y no sabíamos qué iban a hacer con nosotros, pero no nos decían nada. Entonces, con Quevedo, conversábamos y decíamos que nos van a fusilar, nos van a llevar a tal lado, no sabíamos. Hasta que al final nos encolumnaron y nos metieron al frigorífico. Y ahí nos revisaron, porque a veces nos ponían en pelota, ¿no? Nos revisaron completamente, a ver qué era lo que teníamos. Pero fíjense la corrección. Yo llevaba una cartera ahí con cartas de mi casa y algún dinero argentino. Entonces los tipos miraban así, vieron que había un cortaplumas. No, esto, le sacaron el cortaplumas. Y esto son cartas de mi familia. No las tocaban. Y la plata tampoco la tocaban. No, había una corrección. Bueno, ya estuvimos en el frigorífico. ¿Cómo era el medio de comunicación con ellos? ¿Tenían traductor, alguno que hablaba inglés? No, ellos tenían varios nosotros, gente que hablaba inglés, y ellos, gente que hablaba español. Los de inteligencia, ellos hablaban español todos. Y nosotros teníamos algunos oficiales o oficiales que hablaban inglés. El coronel Nieto, me acuerdo, después el coronel Nieto era mayor, en ese momento hablaba perfecto inglés, había varios. Y resulta que allá no van a salir todas las lindas. Nos llevaban de a uno para interrogar. Entonces uno no decía nada. Decía, mi número matrícula es tal, punto. Pero hubo un argentino, no sé quién fue, que le dice en inglés, tal día al puesto comando del brigadier Thompson le cayó encima toda la artillería de ustedes. ¿Qué medios tenían ustedes técnicos para detectar dónde estaba el puesto de comando del comandante de la brigada nuestra? Ah, sí, le dice. Sí, teníamos un medio. ¿Cuál? El masomenómetro. En inglés anotó. Masomenómetro. A partir de ahí todo el que venía
¿qué es el más o menos? Pero les digo, bueno, y cosas así, ¿no? Y después uno entraba en charla con los tipos por ahí. Y él, había uno de inteligencia, gordito, que un día creo que vino medio picado, entonces estaba más locuaz. Y decía, hablaba castellano, decía, yo tengo que ser mejor que un mayor de ustedes. ¿Y por qué? Y porque yo estuve en Irlanda combatiendo, estuve en Kenia, estuve en tal lado, tal, y mencionó varias experiencias de guerra que tenía. Así que tengo que ser mejor. Y sí. Y ustedes son buenos muchachos, ¿no? Me gustaría ser amigo de ustedes. Y pensaba lo mismo cuando venía con la flota. No. ¿Y qué pensaba? Que si no se iban de acá nos teníamos que matar a todos. Bien. ¿Pero usted qué opina? ¿Son nuestras las islas o son de ustedes? No es problema mío, es el problema del gobierno. Yo soy militar. Yo tengo que cumplir mi misión. Clarita la idea. Clarito. Ese es el problema de la Thatcher. Inclusive él no peleaba por la Thatcher. Él peleaba porque era militar profesional. ¿Cuánto tiempo estuvo detenido ahí? Estoy un mes nada más. ¿Un mes? Un mes. 15 días en el frigorífico y 15 días en un barco. Que es con el que nos trajeron después. Allá en mi pueblo hay un soldado del 1005 que son los que pusieron todas las minas. Ah. Y también estuvo ahí porque querían que desactivaran las minas. Sí, nada, un problema las minas para los tipos. Todavía anda con el problema de eso. Bueno, hubo varias anécdotas, otra, discúlpenme, ¿no? Una parrada, pero nos van a llevar al barco. Entonces, tenía que bañarnos. ¿Hacía cuánto que no nos bañábamos? ¿Qué sé yo? Hacía como casi un mes, como 20 días que no nos bañábamos. Y nos llevaron en tila afuera, al aire libre. Hacía un frío de la santa. Y teníamos que desnudarnos. Y había un soldado inglés arriba de un banquito con un tacho de agua caliente. Otro que nos daba unos jabones. Y también otro que estaba con una toalla. Todo bien organizadito. Entonces, pero había que hacerlo rápido, porque además hacía frío. Entonces uno se desnudaba, se ponía y empezaba a pasar con una de uno debajo del tachero y decía, rápido, rápido. Le habían dicho que era rápido, rápido. Entonces pasó uno, rápido, boludo, le dice. Rápido, boludo, rápido, Bueno, después volvimos acá. Yo cuando llegué acá, el grupo estaba desierto, totalmente. Estaban todos de licencia, habían licenciado a toda la gente. El jefe de la agrupación, un hombre que respeto muchísimo, que es de General Medrano Caro, nos recibió como corresponde. Llevó la banda al aeropuerto. A cada uno de las contingentes que llegaron nos recibió bien, no como en otros lados del país. Llevó las familias, la banda, etc. Y exponiéndose, porque la directiva general era que no nos den mucha pelota, pero él quiso recibirnos bien. Llegué acá y empecé a ver cómo estaban las cosas, ¿no? Con Videla Sánchez, que es mi segundo jefe que estaba acá. Y me encuentro por ahí viendo las cosas, antes de irme de licencia, porque todo me fui de licencia. Y encuentro una carpeta con una serie de formularios que habían mandado del comando en jefe, donde decía que había que llenarlos en forma anónima. Todo el personal que había estado en Malvinas tenía que llenar esos formularios en forma anónima. Bueno, entonces me pongo a leerlos, me interesó. Y empiezo a ver lo que había opinado la gente sobre la guerra. ¿Y saben cuáles eran las preguntas? Estaba por áreas.
personal, inteligencia, logística, operaciones. Y había preguntas de este tipo. ¿Considera que su jefe estaba compenetrado con la misión que cumplía? ¿Su jefe visitaba a los heridos de la enfermería o a los enfermos? ¿Su jefe era todo favoreciendo a la alcahuetería? Bueno, me puse a leer y realmente terminé satisfecho. ¿Por qué? Todos opinaban bien, también de otras cosas, no solamente sobre el jefe, de otras cosas también. Pero la opinión de todos los que habían estado conmigo era correcta, la que habían puesto. Habían opinado como soldados. Y yo creo que ese fue, de todos los exámenes que di en mi vida, el más importante. Bueno. Lo más feo es que no me dejaron quedar en el grupo, porque me hubiera encantado quedarme y compartir todas las experiencias, charlar y todo, pero me relevaron por una orden superior, ¿no? Hasta los que vinieron a relevar a Miguel Sánchez, pobre que no había ido. Había que relevar al jefe y al segundo, decían, ¿no? Sin decir por qué. Y acá me dieron caro, el jefe de agrupación decía, no, pues si el segundo no fue a Malvinas, bueno, entonces déjelo. Bueno, entonces no me dejaron compartir con la gente, realmente, apenas despedirme, porque me despedí de ellos, de los soldados especialmente, cuando fue el relevo mío, que vino el que me relevó. Me avisaron que a mí me relevaba cuando estaba de licencia en Buenos Aires. Entonces volví y en agosto se produjo el relevo. Esto que le he contado es a grandes rasgos lo que hemos vivido en Malvinas. Entonces cada uno, como te dije al principio, puede opinar lo que realmente siente y piensa del tema, pero los hechos fueron así, como les conté. Tal cual les conté, puedo haberme olvidado de cosas, haberme equivocado en algo, pero los que me conocen, creo que saben que yo no soy de exagerar mis méritos, ni no reconocer los errores. Por eso se lo he contado con toda sinceridad. Lo importante, porque yo siempre me he sentido muy orgulloso, porque lo que he visto allá, realmente el sacrificio de la gente que he visto, su total dedicación al cumplimiento de la misión, eso es lo que me hace sentir orgulloso. Además, la misión nuestra era proteger al resto de los ataques aéreos. Teníamos una misión de proteger a todos los demás, durante toda la campaña. Y en ese campo de combate, lo que yo retengo, y que es importante, es que desaparecen los intereses materiales. Todo es realmente espiritual. Ahí ya el peso en el bolsillo no sirve. Pero siempre está un fuerte instinto de conservación, que eso uno no lo pierde. Entonces, lógicamente, tiene miedo. Miedo de quedar mutilado, de morir, etc. Y lo importante es dominar eso. Y por eso se explica por qué tenemos ese lazo los veteranos de guerra. La relación que nos une. Bueno, para finalizar la charla, vamos a ver un poco en silencio esta última placa. Bueno, estos son los aviones derribados. Ah, no, perdón. Me había preguntado de bajas. ¿Quién me preguntó?
Muertos. Ahí están los muertos, pero están incluidos los de Belgrano, que son 323. Armada Argentina, ¿ves? Los 375 están incluidos los de Belgrano. Fuerza Aérea Argentina 55, que la mayoría son pilotos. Ejército Argentino 194, por jerarquías, Marina Mercante 16, Gendarmería 7, Prefectura Naval 2, total 649, incluidos los de Belgrano. Los ingleses. Con la flota, estos son los muertos en la flota, o distintos ataques de nuestra Fuerza Aérea, y estos son los muertos en los combates terrestres. En Darwin, en London, en Harriet, en Wheeler Ridge, en Templeton, en Templeton, Wheeler Ridge y en otras. Total 112. Daños materiales. Ahí tienen los daños materiales. 108 aviones nuestros. 12 helicópteros perdidos. 6 naves. Estas eran las pequeñas naves que teníamos allá en la Marina. El Narva, el Corret, el Isla de los Estados, que llevaba la cohetera. Acá muy cerca Cabo Busto. Y las pérdidas de Gran Bretaña. En aviones, helicópteros y naves. Estas prácticamente todas hundidas. Pérdida total. Que sigue habiendo dudas respecto a las bajas inglesas, porque, casualidad, no hay ningún Gurkha, por ejemplo, muerto. No. Y entonces todos acusan como que a ellos no lo consideraban tropa para acusar de las bajas. Llama poderosamente la atención que no haya ni un Gurkha muerto. Es posible que por ahí las cifras no sean tan exactas. Sin embargo, yo me inclino a creer en la veracidad de los británicos. No son de mentir mucho, me parece. No sé, capaz que me equivoque. A ver qué. Esta es la despedida mía de los soldados. Con el capitán Novoa usted no tuvo contacto, ¿no? Cuando llega. No